Bienvenidos amigos de Perú 21. Seguimos analizando y seguimos preguntando qué es lo que sucederá con esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo. Y una voz clara y una voz autorizada para que nos dé luces de esto es la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, con quien ya estamos conectados. Doctora Ledesma, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludar a los seguidores de Perú 21. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, esta semana, bueno, específicamente desde el martes en la madrugada, hemos visto que la Fiscalía comenzó a allanar domicilios, a detener a exfuncionarios de Palacio de Gobierno y por la tarde la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional al presidente Pedro Castillo por organización criminal y otros delitos de corrupción. Pero lo que todos los ciudadanos se preguntan, doctora Ledesma, es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se hace con esa denuncia? ¿Se guarda hasta el 2026? ¿El Congreso tiene que tramitarla de inmediato? ¿Se va Castillo? ¿Se queda Castillo? Muchas preguntas que son difíciles de contestar para los periodistas, pero claro, los constitucionalistas también intentan dar una respuesta, pero allí hay un debate. Y aquí quiero preguntarle, doctora Ledesma, ¿qué es lo que debe suceder con esta denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides? Primero, la denuncia enrostra la situación lamentable de nuestro país de corrupción. Y también hay que recordar que por primera vez en la historia se está investigando a un presidente en funciones. En ese escenario, la fiscal ha recogido evidencias que está sustentando la denuncia que está realizando por los delitos de cohecho y todos los delitos que ha hecho referencia en su denuncia. Y lo que está planteando a debate, o ha planteado a debate la fiscal de la Nación, es la necesidad no solo de seguir investigando, sino de dar un paso más, ¿no? Que le permita acusar al Congreso, al presidente Castillo y determinar la responsabilidad penal que pudiera tener dentro de esta organización criminal por temas de corrupción. Y esto es, digo, trascendental para la vida republicana de nuestro país, porque es la primera vez en la historia que tenemos este tipo de intervenciones corruptas desde estas altas esferas, y lo que está promoviendo la fiscal es que se le dé licencia o permiso para seguir avanzando en esas investigaciones. ¿Qué es lo que va a generar o qué es lo que quisiera llegar? A la suspensión en el cargo del presidente Castillo. Pero suspenderlo, ¿para qué? Suspenderlo para ser derivado al juzgamiento penal, para que responda por los delitos en atención a todos los elementos e indicios que ella ha ido ya recabando en su investigación fiscal. Y evidentemente implica sentarle en el banquillo de los acusados, ¿no? Serán los jueces del Poder Judicial los que determinarán su responsabilidad penal frente a estos delitos, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué va a suceder con la función presidencial? Lo que se busca es suspender al presidente Castillo para que responda en tanto por los delitos que se le está imputando. Doctora Ledesma, cuando me habla de suspender, ¿quién es o cuál es el órgano que debería suspender al presidente Castillo? El órgano es el Congreso, por eso es que la fiscal se dirige al Congreso, hace una denuncia al presidente Castillo ante el Congreso, y es el Congreso el que va a tener que interpretar los alcances del artículo 117, que en cierta manera es un blindaje, una protección a la labor presidencial, para decidir si entrega al presidente, al señor Castillo, a la labor de los jueces ordinarios, o va a esperar que termine su mandato para que luego continúe con el juicio que tiene que responder en el Poder Judicial al finalizar el mandato en el año 2026. Esa pregunta la tiene que responder el Congreso. Lo que ha hecho la fiscal es poner en agenda
poner en debate y poner en discusión los alcances del artículo 117 de la Constitución. Algunos abogados hemos escuchado que hablan de derogar el artículo 117 de la Constitución. No, bueno, para ir un poco más rápido en el caso de la denuncia constitucional, pero también para sentar un precedente en donde al presidente sí pueda ser objeto de investigaciones. ¿Usted está de acuerdo con tomar ese camino de derogar el 117? Mire, el 117 se ha flexibilizado al permitir que se investigue al presidente en funciones. Fruto de esas investigaciones, hemos tomado información por lo que aparece en la denuncia fiscal, que habría temas de organización criminal en temas de corrupción por el primer mandatario del país. Y acá nos planteamos la discusión si es que el blindaje, que en cierta manera implica casi una inmunidad a la función presidencial, puede llevar a un tema de impunidad. Y hacia eso lo que va caminando la fiscal de la Nación, ¿no? A mostrarnos en debate si es que deberíamos seguir manteniendo una especie de impunidad en la investigación y sobre todo en la acusación al presidente Castillo. ¿Cuál es la posición, no? El artículo 117 tendría que interpretar el Congreso a luz de los tratados, de las convenciones que como Estado tenemos, y además sería incoherente, sería ilógico que en cierta manera un presidente de la República que representa a la nación, que es jefe de Estado, que personifica a la nación, pues haga una labor, ¿no?, con un cuestionamiento moral indigno de estar formando parte de actos de corrupción, ¿no? Doctora Ledesma, ¿y el camino de la vacancia presidencial, qué es lo que necesita el Congreso para ir por ese camino de declarar vacancia por incapacidad moral? Ya, perfecto. Miren, para terminar la pregunta y distinguir con el tema de la vacancia. En el supuesto que el Congreso le diera la razón a la fiscal de la Nación y suspendiera a Castillo y lo entregara para la labor de los jueces, solo el Poder Judicial es el único que puede determinar la responsabilidad penal de Castillo y de toda su organización criminal. Solo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial le aplicaría la sanción penal que le correspondería. Esa es una posibilidad. En ese supuesto, cuando el Poder Judicial le sancione, ¿no?, recién el Congreso podría inhabilitarlo o podría destituirlo. En tanto el Poder Judicial no le sancione penalmente, no se puede destituir ni se puede inhabilitar. Ese es el camino vinculado a los delitos provenientes de esta suspensión que está promoviendo la fiscal a partir de su denuncia. Pero hay otros caminos que también pueden llevar a apartar al presidente de la República, ¿no?, por situaciones irregulares. Uno de ellos es la vacancia, bajo el argumento de la incapacidad moral, que tiene una votación de los 87 votos. Y otro argumento es el juicio político. El juicio político porque Castillo está afectando, infringiendo mandatos constitucionales. En lo personal, yo me inclinaría por esta última alternativa. Juicio político. Está regulado en la Constitución, el reglamento del Congreso refiere que hay que tener 67 votos. ¿Y cuál sería el cuestionamiento? Yo invito a leer las atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene como atribuciones constitucionalmente señaladas en la Constitución expresamente, ¿no?, la investigación del delito. Y además dice el 159.4 que la Policía Nacional tiene que colaborar y apoyar en la labor del Ministerio Público para el cual ha sido asignada. Por lo tanto, si el presidente de la República interfiere en las labores del Ministerio Público, interfiere en las labores de un organismo constitucional como es el Ministerio Público, afecta, denuncia, cuestiona a los miembros de la policía cuando hacen su labor, sencillamente está afectando o atacando mandatos constitucionales que perfectamente pueden ser tomados en el Congreso
para analizar, ¿no?, y discutir su apartamiento del cargo por infracción constitucional. También puede ser apartarse del cargo por infracción constitucional el no cumplir con el deber de la lucha contra la corrupción, que es un mandato implícito que como presidente del presidente de la República tiene el deber, no es que la facultad, tiene el deber de realizar, de luchar contra la corrupción. Entonces vemos varios argumentos que se puede cuestionar como infracción constitucional y es el Congreso el que perfectamente podría, a partir de un juicio político donde se cuestionaría su responsabilidad constitucional, apartarlo. En otras palabras, quiero decir que el presidente tiene dos grandes responsabilidades. Uno, por la comisión de delitos, que es la que está activando la fiscal de la Nación y la discusión sobre si se suspende o no en el cargo. Y la otra alternativa es el retiro por afectar mandatos constitucionales a partir del juicio político. Esos son los dos escenarios sobre el cual respondería el presidente. Y un tercer escenario es el escenario de la incapacidad moral permanente para apartarlo ya por un tema de vacancia. Claro. Pero aquí, doctora, nos chocamos en esos caminos que podría transitar el Congreso, nos chocamos precisamente con los congresistas que forman parte del brazo congresal de la organización criminal que ha postulado el Ministerio Público. Y aquí quiero pedirle ya una reflexión un poco política sobre ¿cómo es que usted ve el papel de algunos elementos del Congreso, algunos legisladores, algunos parlamentarios, respecto a la defensa que ejercen del presidente de la República y sus ministros? La corrupción está afectando toda la clase política. Y no solo estamos hablando del presidente de la República, de su entorno familiar, amical, también estamos hablando de miembros del Congreso que han recibido, según información de las investigaciones del Ministerio Público, prebendas del Ejecutivo, del presidente, a fin de sostenerle en el cargo. Estamos hablando de negociaciones para poder sostenerse en el cargo. Y estamos hablando también de temas de corrupción. Es tan detestable lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos si es que se debe seguir manteniendo este tipo de composición, sobre todo este tipo de actuar en la clase política. Lamentablemente hay un contubernio entre determinados grupos congresales con el Ejecutivo a fin de seguir manteniendo en el cargo, pero para mantenernos en el cargo no para construir, para cuestiones que puedan ser de beneficio para nuestro país y para la ciudadanía, sino más bien para lo que advertimos, para tomar decisiones que más bien van en contra del beneficio del país. Doctora, otra consulta que quiero hacerle es respecto a lo que dice la defensa del presidente Pedro Castillo. Ellos dicen, después de conocer la denuncia constitucional, que esta denuncia se ha construido a partir de dichos, de solo dichos, que no es suficiente con el dicho de un colaborador. Eso es lo que dice en la defensa del presidente Castillo. ¿Qué elementos, doctora Ledesma, debe tener una denuncia constitucional de esta magnitud para que sea aceptada por el Congreso de la República? Bueno, entiendo que son argumentos de la parte en este caso del presidente de la República, que busca en cierta manera debilitar la investigación fiscal, parte de las estrategias y también parte de una estrategia de victimización que muchas veces también se ha incorporado en el discurso por parte de la presidencia de la República. La fiscalía, en base a la denuncia que ha acompañado, no solo hace referencia a las colaboraciones, a los testimonios, a las evidencias, datos, documentos, que al parecer todo eso está llevando a fortalecer la denuncia que está planteando, ¿no? Y ese es el trabajo propio del Ministerio Público, esa es su función, no perseguir el delito, literalmente está señalada en la Constitución. Y bueno, y también espero que no solo sea en este caso, que también con todo ese profesionalismo
la Fiscalía ponga también todo el entusiasmo en los casos que también requieren tener toda esa intensidad en las investigaciones. Doctora, ya para concluir, le planteo otro tema, ¿no? Que nos dicen también los lectores, algunos lectores de Perú 21, seguidores de este diario. En el caso Fujimori y Montesinos, todos los peruanos vieron videos de Montesinos repartiendo dinero a congresistas y otras personas, ¿no? En el caso de Pedro Castillo se preguntan, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el audio de Castillo recibiendo dinero? Doctora, si no se llega a obtener una prueba de esta magnitud, ¿eso quiere decir que el presidente es inocente? ¿Está limpio de los actos de corrupción que no se le puede imputar? No es así, no es así. Cuando uno determina la responsabilidad, uno no va a tener siempre la fortuna de tener un video, como el caso Montesinos. La prueba no es una prueba directa. Se construye la responsabilidad penal a base de presunciones, de inferencias. Los procesos penales se construyen en base a eso, ¿no? ¿Y en qué consiste la presunción? Yo tengo que acreditar determinados hechos a los que yo le tengo que agregar un razonamiento lógico crítico para luego descubrir ese tema que no lo conozco. Las sentencias penales se construyen en base a la prueba de inferencia o presunciones. Todo juez penal lo sabe y por lo tanto yo no voy a necesitar tener una foto, un video para determinar una responsabilidad. Se construye en base a la prueba de presunciones o inferencias. Bien, doctora Ledesma, muchísimas gracias. Le agradezco por su tiempo. A ustedes. Gracias. Bien, fue la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional y una voz autorizada en estos tiempos en donde los allanamientos, las detenciones y sobre todo la denuncia constitucional es el tema del momento. Vamos a ir a un punto que quiero comentarles porque el presidente Pedro Castillo y sus abogados han dicho que la denuncia constitucional y las detenciones se ha hecho solo, se han armado en base a dicho. Sin embargo, y aquí quiero compartir un poco de lo que nosotros venimos investigando y venimos revisando en Perú 21, hemos podido acceder aparte o a la denuncia constitucional y claramente hay documentos, mensajes de texto, declaraciones corroboradas, acceso a información financiera y otros elementos que vamos a ir nosotros informándoles en Perú 21 que claramente le han permitido a la Fiscalía elaborar una denuncia constitucional contundente. No estamos hablando de cualquier expediente, ¿no? Estamos hablando de una denuncia constitucional contundente contra el presidente de la República y exministros de Estado como el prófugo Juan Silva, Keiner Alvarado, exministro de Vivienda, y también un alto funcionario del Estado como era Hugo Chávez Arévalo, expresidente de Petroperú. Solo le quería comentar esto antes del cierre para que quede muy claro y por supuesto en Perú 21 tendrá toda la información. No olvide de suscribirse a nuestro canal, por acá hay una campanita también de notificaciones, dele clic al botón suscribirse para que esté enterado de todas las novedades que le trae Perú 21 TV. Pues bien, yo me despido, mi nombre es Oscar Quispe y nos vemos en una próxima oportunidad. Permiso.